Hola, ¿cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y muchos me consultaron cosas que habían quedado en el tintero, que no se habían podido desarrollar el otro día en la televisión, relativas a la discusión del 2x1, relativas a la década del 70, relativas a los militares presos y a los juicios de lesa humanidad. Y por cuestiones de tiempo y espacio era imposible desarrollar un concepto un poco más amplio, así que me llovieron muchas consultas por internet y yo quiero comentar lo siguiente. No sé si este va a ser mi video más divertido, probablemente no, pero quiero que me sigan el razonamiento. En la década del 70, cuando la guerrilla agredió el país y las Fuerzas Armadas fueron a la palestra por orden de un gobierno constitucional a tener que reprimir la agresión de la cual las instituciones eran objeto, particularmente en el año 75, con el famoso decreto de aniquilamiento que dictó Isabel, ahí las Fuerzas Armadas entran en operaciones de combate. Fue una orden militar, porque la orden fue del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la nación, y la orden decía: hay que aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Después aparecen los malabaristas de la lingüística diciendo que en realidad aniquilar no era aniquilar, sino que significaba, miren, fue una orden militar y conforme reglamento de terminología castrense, aniquilar significa la eliminación física y o moral del enemigo. O sea, la eliminación física y o moral de los miembros del ERP, de Montoneros, de todas las estructuras guerrilleras que estaban atentando contra el país y que eran apoyadas y capacitadas desde la dictadura de Fidel Castro en Cuba. Pasaron muchos años de ese conflicto, lo que se podría hablar es un montón, pero ¿por qué yo sostengo que los juicios contra los militares son ilegales? Por lo siguiente, miren. Primer punto. Argentina vivió una guerra interna y revolucionaria. ¿Quién dijo que Argentina vivió una guerra interna y revolucionaria? Bueno, lo dijo Perón, lo dijo Videla, lo dijo Firmenich, lo dijo Santucho y lo dijo Isabel. O sea, los principales actores políticos de la época, los más importantes de todos, no vacilaban ni coincidían, aún estando en las antípodas, que lo que se estaba viviendo era una guerra. Primer punto, un acuerdo. Si hay algo en lo cual estaban de acuerdo todos estos sectores antagónicos o enemigos, es que estaban viviendo una guerra. Desde el punto de vista historiográfico está más que acreditado. Ahora, desde el punto de vista propagandístico de la televisión panelística, esto no es así. Pero podemos citar una fuente a la cual la progresía suele abrevar con frecuencia, y es la justicia. Cuando se jugó la Junta de Comandantes en el juicio que hizo Alfonsín, que dictó Alfonsín en el año 85 y que se llevó a cabo en consecuencia, ese tribunal que integró Gil Lavedra, Lanián, Ledesma, en fin, ese tribunal ad hoc determinó que fue una guerra interna y revolucionaria. El fallo de ese tribunal y sus considerandos fue ratificado en todos sus términos por la Corte Suprema de Justicia de Alfonsín. O sea que si fue una guerra, así lo dijo la justicia argentina, hay que aplicar leyes de guerra. Si no se aplican leyes de guerra para jugar los hechos, se está sacando a los acusados, a los imputados, a los militares de sus jueces naturales, no los jueces de guerra, de los tribunales militares, sino que se los coloca ante jueces civiles, en donde además la legislación para juzgarlos es la legislación civil, no la legislación militar. Entonces, detener a una persona que sería un prisionero de guerra conforme a la legislación civil, conforme a la legislación militar, conforme a la legislación civil sería un secuestro o una privación ilegítima de la libertad. Entonces se cambian todos los paradigmas. Si fue una guerra o no fue una guerra, cambia la discusión, cambia el enfoque filosófico y por sobre todo cambia el enfoque jurídico. Fue una guerra. ¿Quién lo dijo? La justicia argentina. Fue una guerra en los hechos, pero también en el derecho. Lo dijo la Corte Suprema de Alfonsín. Primer punto. Segundo punto. Los guerrilleros y militares gozaron de muchas leyes de pacificación sucesivas. Por ejemplo, la primera ley que amnistiaba a guerrilleros fue un decreto seguido de una ley de amnistía convalidada por el Congreso a pleno durante el gobierno de Héctor Cámpora. Centenares de guerrilleros fueron liberados y exculpados, o por lo menos sin el alcance de la reacción penal estatal, en mayo del 73, por ejemplo. Luego, 10 años después, hubo otra amnistía de pacificación integral dictada por el general Viñone cuando era presidente de la Nación, que beneficiaba a militares y a guerrilleros. La famosa ley de autoamnistía, que se le llamó. Que no fue una autoamnistía, fue una amnistía general porque también beneficiaba a guerrilleros, no los que estaban en el exterior exiliados, sino los que estaban en el país. Después vino el juicio de la Junta Militar llevado a cabo por Alfonsín, que más allá de sus irregularidades,
que podemos analizar en otro video, fue un paso para tratar de darle un marco jurídico a la situación, pero con una particularidad: a ninguno de los comandantes de ese juicio fue condenado por lesa humanidad. ¿Por qué ninguno fue condenado por lesa humanidad? Porque no existía el delito de lesa humanidad en el derecho argentino, porque no fue considerado un delito de lesa humanidad, porque fue considerado hechos de guerra. Fueron hechos de guerra y así fue considerado por la Corte, por el tribunal que jugó la Junta Militar, por la Cámara Federal y por la Corte Suprema de Alfonsín. Luego vinieron las leyes de pacificación, que fueron las leyes de obediencia de vida y punto final, que trataron de acotar todo el marco persecutorio, beneficiando a guerrilleros y militares al final del gobierno de Alfonsín. Luego vinieron los indultos de Menem, que beneficiaron a guerrilleros y a militares. Ya está. Todas estas leyes, estos juicios, estos indultos, fueron ratificados y confirmados en su institucionalidad y en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Alfonsín, por la Corte Suprema de Carlos Menem, por la Corte Suprema de la Rúa. Eso además es cosa juzgada. Cuando viene Néstor Kirchner, necesita reimpulsar los juicios, tanto sea por venganza, porque necesitaba un relato, porque hizo un acuerdo con la extrema izquierda, por lo que fuere, no importa. Los juicios ya estaban cerrados, el problema estaba solucionado desde el punto de vista legal, institucional y constitucional, y el país estaba pacificado. Con tensiones, pero ningún país sale de una guerra civil sin tensiones. ¿Qué pasó? Para cambiar todo este andamiaje jurídico, Néstor Kirchner lo que hizo fue echar a 4 jueces de la Corte Suprema, hacer un golpe de Estado. La Corte Suprema tenía 7 jueces, echó 4, recuerdan los que vivimos y padecimos el latrocinio kirchnerista, nos acordamos de las presiones que padeció la Corte Suprema, hasta jueces que denunciaron públicamente haber sido atacados con balazos, otros fueron presionados mediante cadena nacional, extorsiones múltiples, los iban a derrocar a través del aparato del Poder Legislativo, entonces fueron obligados a renunciar, aunque más no sea, para conservar su jubilación. Sacaron 4 jueces sobre 7, o sea que pusieron 4. Ahí se armó la mayoría automática kirchnerista. Lo primero que se hizo fue, a través de un mamarracho jurídico, decir que esas leyes eran nulas, o sea que nunca existieron las leyes de pacificación, los indultos, etcétera, algo que no es atribuible a una Corte Suprema de Justicia, porque por un montón de razones, la Corte Suprema de Justicia puede declarar la nulidad de una ley por cuestiones de forma, de procedimiento, no porque no está de acuerdo con la ley. Y además, ¿cómo va a declarar la Corte Suprema de Justicia nula una ley que la misma Corte Suprema de Justicia antes se había declarado constitucional? Fíjense la parodia que estamos viviendo. A partir de ahí se empezó a perseguir a los militares. ¿Pero cómo? ¿No había cosa juzgada? ¿No había indultos? ¿No hay prescripción? No. Se determinó que aquellos fueron crímenes de lesa humanidad. ¿En qué se fundó que fueron crímenes de lesa humanidad? Se fundó en acuerdos, en tratados internacionales que se incorporaron al derecho argentino. ¿Cuándo se incorporaron al derecho argentino? Algunos se incorporaron en el año 94, durante el Pacto de Olivos, o sea, con la reforma constitucional del 94, se incorporan a la Constitución, o se les da a esos acuerdos rango constitucional, y otros se incorporaron incluso después, durante el gobierno de la Rúa, como por ejemplo el Tratado de Roma. Pero fíjense, no se pueden aplicar estos tratados, estas leyes internacionales que se incorporan al derecho argentino para aplicar o para juzgar hechos ocurridos con anterioridad. O sea, los tratados y cualquier ley tiene vigencia a partir del momento de que se incorpora al derecho argentino, no de manera retroactiva. Ahí hay otra irregularidad. Pero además, ¿por qué era tan importante decir que hubo crímenes de lesa humanidad? Porque el crimen de lesa humanidad es imprescriptible, inamnistiable, inindultable, etcétera, etcétera. Para derribar todo el andamiaje de leyes que forjaron una pacificación nacional y retrotraerlas. Independientemente de que es ilegal retrotraerlo, en la década del 70 no hubo crímenes de lesa humanidad, a mi juicio. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque no había leyes que dijeran que tuviesen vigencia al momento de los hechos que contemplaron el delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad se incorpora al derecho argentino con posterioridad a la guerra, mucho tiempo después. O sea que ya de por sí hay un vicio de base. No había delito de lesa humanidad en el derecho argentino al momento del conflicto armado, por consiguiente no puede haber delito de lesa humanidad. Si el delito de lesa humanidad se incorpora al derecho argentino con posterioridad, eso tiene vigencia a partir del momento de su incorporación en adelante. Segundo punto. ¿Qué es el delito de lesa humanidad? Es el ataque sistemático a una población civil.
dice el artículo 7 del Tratado de Roma. Dice además el artículo 7 del Tratado de Roma que es el ataque sistemático a una población civil, sea que este ataque provenga desde el Estado o de una organización. Con lo cual queda claro, explícito, deliberado, ostensible, que la letra de la ley dice que el delito de lesa humanidad puede ser perpetrado por el Estado o por una organización ajena al Estado, por ejemplo, una organización terrorista. ¿Qué es una población civil? La población civil es la población desarmada y ajena a cualquier conflicto. Sin embargo, lo que hubo en la guerra antisubversiva fue un ataque sistemático y generalizado que firmó el gobierno de Isabel Perón a población combatiente, es decir, a ejércitos irregulares, a la subversión. Y eso fue lo que se hizo un ataque deliberado y sistemático contra elementos subversivos, montoneros, ERP y otras organizaciones de menor envergadura. Que ese ataque estuvo mal llevado, con irregularidades graves, con procedimientos inaceptables, con un montón de cosas que yo no convalido, no reivindico y que yo mismo me encargo de hostigar, de estar en desacuerdo, eso no convierte ese ataque en un delito de lesa humanidad, porque no fue un ataque direccionado a población civil, sino a población combatiente, de un ejército irregular. Entonces, por dos razones no fue delito de lesa humanidad lo que se vio en la década del 70. Primero, porque no se atacó a población civil, y segundo, porque no existía al momento de los hechos. De todas maneras, si el objetivo es derrumbar todo este andamiaje en aras de principios superiores, de cualquier abstracción ideológica que pretenda desde lo fáctico impulsar juicios, aunque no se ajusten a derecho, no entiendo por qué no se aplican a la guerrilla. Porque los delitos de lesa humanidad sí son aplicables a la guerrilla, y sí está comprobado y confirmado que la guerrilla llevó adelante un ataque sistemático y generalizado a población civil. Téngase en cuenta que prácticamente la mitad de los crímenes de ERP y montoneros que están perfectamente identificados fueron contra civiles. La otra mitad contra uniformados y militares, contra policías, miembros de la fuerza de seguridad, miembros de gendarmería, etc. Y casi la mitad fueron contra civiles, sean estos empresarios, sean estos simples transeúntes que morían bajo las bombas que ponían los guerrilleros, o sean estos secuestros o crímenes cometidos contra empresarios a los cuales se secuestraba para pedir, en fin, el botín, el botín para conseguir dinero, un secuestro extorsivo. Muchos de estos seguidos de muerte. Creo que si mañana un gobierno decidiese impulsar crímenes contra la guerrilla, este razonamiento que yo estoy empleando es el mismo, el cual serviría para decir que los juicios contra los guerrilleros son ilegales, tal como lo son contra los militares. Entre otras cosas, porque no existía el delito de lesa humanidad en el momento en el cual la guerrilla operó y actuó. Porque además actuó en una guerra, porque ya fueron amnistiados, porque ya fueron indultados. Obviamente no voy a ser yo el que se va a poner a defender a los guerrilleros. El que me conoce sabe cómo pienso. Estoy en la antítesis de eso. Estoy haciendo un razonamiento de por qué es mentira que hubo delito de lesa humanidad y de por qué todos los juicios que se vienen llevando adelante son ilegales. O sea que los fiscales y los jueces que están detrás de estos juicios, desde mi perspectiva, son prevaricadores. O sea que están llevando adelante una tarea a sabiendas de que es injusta. 12 minutos, 13 minutos duró este video. Yo sé que es aburrido el tema, pero me pidieron muchos por las redes sociales que aclare el asunto. Esa es mi perspectiva. Y un solo dato más. ¿Cómo sé yo, o por qué yo llego a la conclusión de que el accionar militar no se dirigió a población civil, sino a población combatiente? Primero, porque así lo determinaron los decretos de aniquilamiento. Segundo, la cantidad de desaparecidos y de muertos en combate, que según los informes oficiales es aproximadamente 7.000 y fracción, durante la guerra civil que vivió la Argentina. Dentro de ellos hay desaparecidos, hay muertos en combate, etc. Están los listados oficiales que fueron pulidos por el gobierno de Cristina Kirchner en el año 2015. Si ustedes ven la cantidad de bajas que tuvieron Montoneros, el ERP y otras organizaciones menores, son más o menos esa cantidad, 7.000, 6.500. Se puede variar porque en una guerra irregular no existen listados categóricos, sistemáticos. Ni siquiera sabemos nosotros todavía cuántos ingleses murieron en Malvinas, por ejemplo. En la guerra, y es una guerra regular, acorde con toda una normativa de derecho internacional, distinto a una guerra irregular. O sea, ni siquiera nosotros sabemos positivamente cuántos ingleses murieron. Fíjense el nivel de error, de margen de error, los guarismos, la imprecisión que representan. Ahora,
Si ustedes ven las cantidades de bajas que los montoneros dicen haber tenido, la cantidad de bajas que el ERP dice haber tenido, y la cantidad de bajas que organizaciones más chicas dicen haber tenido, en todos los datos, todos los documentos internos de las organizaciones guerrilleras, en los documentos de los diarios, etcétera, etcétera. Esto yo lo analicé en un libro que se llamó La mentira oficial y que vamos a reeditar dentro de poco, pues muy importante. Ahí ustedes pueden ver que la cantidad de bajas en la guerrilla es de una manera proporcional muy similar a la cantidad de bajas en combate o desaparecidos que hay en los informes oficiales. Esto confirma, una vez más, entre muchas otras cosas, que los caídos en esa guerra por la represión militar, en su inmensa mayoría, salvo excepciones lamentables y desdichadas y repudiables, fueron integrantes de las organizaciones guerrilleras. Por consiguiente, el plan sistemático y generalizado fue dirigido contra población que formaba parte de estructuras político-militares. Si murió alguien ajeno a la contienda es un episodio lamentable, repudiable, etc. Pero eso fue por excepción y no por regla general. No fue sistematización, sino excepción. A mí me da mucha lástima que estemos 40 años después de una guerra civil siguiéndola discutiendo cuando ni siquiera Europa discutía la Segunda Guerra Mundial 40 años después. Ya era un asunto, por eso son países prósperos que se pudieron recuperar de sus grandes catástrofes y nosotros seguimos toda la vida empezando a empezar. Pero esto es al margen. Desde mi óptica no es inválido decir que no hubo crimen de lesa humanidad y que los militares están injustamente detenidos. Esto es una opinión técnica, jurídica e historiográfica. Si alguien cree que estoy en desacuerdo, que suba un video y me refute con argumentos jurídicos y con argumentos históricos. Y lo seguiremos discutiendo. Chao.